¿Cómo pasamos de un mundo de reyes, súbditos e imperios a uno de naciones y ciudadanos? Bueno, pues esa es la gran transformación que vamos a desentrañar hoy. Veremos cómo las viejas estructuras se vinieron abajo para dar paso al mundo que básicamente conocemos hoy. Vamos a ello. Fijaros bien en esta imagen de 1789. Lo resume todo a la perfección. Durante siglos, el orden social fue este. El pueblo, lo que llamaban el tercer estado, sosteniendo sobre sus hombros a la nobleza y al clero. Un sistema que parecía inamovible, ¿verdad? Casi eterno. La gran pregunta es, ¿qué fuerza pudo ser tan poderosa como para romper un orden que había durado tantísimo tiempo? Para entender la explosión, primero hay que entender la pólvora. Así que vamos a adentrarnos en ese mundo. El antiguo régimen, que estaba gobernado por unas ideas y unas estructuras que, estaban a punto de saltar por los aires. La base política de ese viejo mundo era el absolutismo. ¿Y esto qué significa? Pues que todo el poder, pero todo, sin ningún tipo de freno, se concentraba en una sola persona, el rey. Y no gobernaba porque el pueblo lo hubiera elegido, no, sino por un supuesto derecho divino. Era, la antítesis de cualquier idea de libertad o de participación ciudadana que tenemos hoy. Y claro, esa rigidez en la política se reflejaba directamente en la economía. A la izquierda tenemos el mercantilismo, que era, por así decirlo, el sistema económico del absolutismo. El Estado lo controlaba todo para acumular oro y plata. Pero a la derecha, ahí empieza a surgir una idea radicalmente opuesta, el liberalismo económico. La idea de que el mercado debía ser libre y de que el verdadero objetivo no era llenar las arcas del rey, sino la prosperidad de cada individuo. Porque antes de que las calles se llenaran de revolucionarios, las mentes se llenaron de ideas nuevas. Aquí es donde entra en juego la gran revolución intelectual, la Ilustración. Esta fue la auténtica gasolina para los cambios políticos que estaban a la vuelta de la esquina. Y es que los valores de la Ilustración chocaban de frente con el mundo absolutista. Pensemos, la razón frente a la tradición ciega, la libertad de cada uno frente al poder absoluto del rey, la igualdad de todos frente a una sociedad dividida en privilegiados y no privilegiados. Cada uno de estos puntos que vemos era una chispa. Y todas esas chispas se acabaron uniendo en una gran ideología, el liberalismo. Este es un punto clave. El liberalismo fue el motor del cambio en el siglo XIX, la doctrina que le dio forma a esa búsqueda de libertad y a esa necesidad de ponerle límites al poder para proteger a la gente. Y así es como las ideas, que eran abstractas, se convirtieron en algo muy, muy real. Esta declaración de derechos convirtió los debates de los filósofos en ley. Por primera vez, se ponía por escrito que las personas tenían derechos que las protegían del poder arbitrario del Estado. Un cambio de verdad monumental. Con este cóctel de ideas y tensiones sociales, la explosión era casi inevitable. Las palabras se convirtieron en acción y una oleada de revoluciones sacudió Europa y América, cambiando el mapa político para siempre. Pocas imágenes capturan el espíritu de esta época como esta, la libertad guiando al pueblo. Es que lo tiene todo, pasión, drama, idealismo y también violencia. Representa a la perfección ese fervor con el que la gente salía a la calle dispuesta a derribar el viejo orden para construir algo nuevo. ¿Y qué era ese algo nuevo que querían construir? Pues esto, la República. Este era el modelo político que proponían, un sistema donde el poder ya no viene de Dios, sino que emana del pueblo. Eso es la soberanía popular. Y, muy importante, donde ese poder se divide para que nadie pueda abusar de él. Y a la herramienta para construir estas nuevas repúblicas fue la Constitución. Es como el manual de instrucciones del nuevo Estado. Define cómo se organiza, cuáles son sus límites y, lo más importante, garantiza por escrito los derechos de la ciudadanía. Pero, ¿quién lideró esta transformación? ¿Qué clase social fue la que impulsó y, sobre todo, la que más se benefició de estos cambios? Bueno, pues vamos a conocer a los nuevos protagonistas del siglo XIX, la burguesía. La burguesía. Ojo, no hablamos de la vieja nobleza de Sambre, no. Hablamos de una nueva clase de comerciantes, de banqueros, de dueños de fábricas, gente con un poder económico cada vez mayor que ahora reclamaba también el poder político, y para ello adoptaron las ideas liberales como su bandera. Esta cita de la época es potentísima, ¿eh? La burguesía es la nueva aristocracia. Lo dice todo. Se había producido un relevo en la cima del poder. El dinero y el mérito, que eran valores burgueses, habían desplazado a la sangre y el linaje de la vieja nobleza. Y así, juntando todas las piezas, llegamos a la culminación de todo este proceso. La mezcla de ideas liberales, de revoluciones y del ascenso de la burguesía dio como resultado la forma de organización política que domina el mundo moderno, el Estado-nación. El concepto clave aquí es la palabra alinear. Por un lado tenemos un Estado, un gobierno soberano sobre un territorio. Por otro, una nación,
una población que siente que comparte una identidad, una cultura, una historia. Pues bien, cuando el Estado y la nación coinciden, ¡boom!, nace el Estado-nación. Y esta nueva idea, el nacionalismo, fue un auténtico terremoto que redibujó por completo el mapa de Europa. Por un lado, sirvió para unificar a pueblos que estaban divididos en pequeños estados, como pasó en Italia y Alemania. Por otro, impulsó a otras naciones a querer separarse de los grandes imperios para formar su propio estado. Y este impulso, por supuesto, no se quedó en Europa. Cruzó el Atlántico y fue el combustible de las luchas de independencia en toda América Latina. Las antiguas colonias españolas, inspiradas en estas ideas liberales y republicanas, se lanzaron al complicadísimo camino de construir sus propios estados-nación. Esta línea de tiempo de Chile es un caso práctico perfecto para ver cómo funciona todo esto. Vemos las distintas etapas. Primero, el proceso de independencia. Luego, un periodo de ensayos, de pruebas constitucionales para organizar la nueva república. Y finalmente, la consolidación del país. Es la teoría convertida en realidad, paso a paso. En resumen, hemos visto nacer la libertad individual, la república, la idea de nación, son conceptos que se forjaron en el siglo XIX y que, nos guste más o menos, son los cimientos de nuestro mundo actual. Pero claro, la historia no se detiene, y la pregunta que queda flotando es, ¿siguen siendo suficientes esos cimientos para los desafíos que tenemos en pleno siglo XXI? Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido.